Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bueno, quiero dejarles por acá este video con el objetivo de darles una introducción, presentarles una introducción eh, al curso. En realidad, el miércoles pasado era el día que iniciábamos el curso. Yo no sabía, no conocía cuál había sido la dinámica que ustedes como estudiantes habían venido manejando con los profesores anteriores, por lo que yo me conecté. Normalmente estuve a la espera del ingreso de los estudiantes, como regularmente lo hago con los otros cursos de CEPA que he dado, ¿verdad? Pero al no tener ninguna participación, pues entonces yo hice el corte y el cierre de la sesión. Conversando con William, me explicaba un poquito la dinámica y me escribió uno de ustedes, que fue el compañero Cristian, al cual le agradezco, quien también me explicaba allí la dinámica. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es darles una introducción. He visto que ya han contestado el cuestionario. Importante también la participación del foro en vista de que vamos a tener algún cambio ahí en la modalidad del curso. Es importantísimo la participación del foro, ya que de eso va a depender la calificación del rubro de asistencia, muy importante, lo cual les agradezco que ustedes también hayan participado en el mismo. Esta primera sesión o esta primera clase, en resumen, como ustedes vieron ya en la lectura, que es muy importante también la realización de las lecturas. Estos cursos de certificado son cursos que se ven en un mes, entonces hay poco tiempo para profundizar en temas o en algunas consultas o preguntas. De allí la importancia que ustedes como estudiantes puedan pues tener la disciplina de realizar las lecturas, que no las tomen solamente para contestar las preguntas, sino que hagan la lectura como un proceso de aprendizaje, de crecimiento personal para ustedes, y eso les va a ayudar también en desarrollar y en tener más contenido teológico en sus vidas y en su ministerio también. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes rápidamente la presentación. Voy a hacerlo muy rápido, a manera general, ya que esta semana ya estaríamos con la segunda clase. Entonces no puedo tomarme mucho tiempo este miércoles con la presentación o con la materia del capítulo de la semana pasada. El tema de la salvación o de la obra salvadora de Cristo ha sido el tema de la primera semana, y este es el resumen o, por así decirlo, la base de esta presentación es la lectura que ustedes realizaron de el libro de Horton, donde habla sobre la obra salvadora de Cristo. Y dice que la obra salvadora de Cristo la podemos considerar como el centro alrededor del cual gira toda la actividad reveladora de Dios. Y aquí es muy importante considerar que el objetivo de Dios siempre fue revelarse al ser humano. Lo hizo de manera progresiva, una revelación progresiva, lo que llamamos en teología una revelación progresiva desde y a través de los hechos portentosos del Antiguo Testamento, a través de los profetas, a través de los jueces, a través de diferentes personajes y acciones, hasta su máxima revelación, que llamamos la revelación específica de Dios, a través de la persona de Jesucristo. En Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, el autor de Hebreos precisamente nos ilustra con este pasaje, en estos versículos, nos ilustra precisamente cuál es o cuál fue el propósito revelador de Dios. Dice la palabra del Señor: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora,
en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Aquí encontramos precisamente que esa obra salvadora de Cristo se considera como el centro sobre el cual gira toda la actividad reveladora de Dios en su obra salvadora, llevándolo, culminándolo en la persona de Cristo, en la obra, en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento tenemos una palabra que se utiliza para salvación, que es Natsal. Aparece 212 veces y se utiliza generalmente para expresar lo que es libertar o rescatar. Vemos así como Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3 que él va a rescatar a Israel de mano de los egipcios. También lo hace y utiliza la misma palabra con Sennacherib. Este, lo hace también el mismo salmista, ¿verdad? Expresa esta misma idea de rescatar. El Dios que nos rescata, el Dios que rescata a su pueblo, el Dios que rescata a sus siervos, a sus hijos también. También toma connotaciones relacionadas con la salvación espiritual, no solamente una cuestión física de liberarlos de la esclavitud, sino espiritualmente también. ¿Y cómo? A través del perdón de los pecados. De ahí las oraciones que hace el salmista en el versículo 39, versículo 8 de Salmos y en el capítulo 51, versículo 14, que también utiliza esto de esta idea de que Él lo rescata de sus iniquidades, de su pecado, ¿verdad? Posteriormente también encontramos esta expresión de salvar en otra palabra, que es la palabra yasha, ¿verdad? Aparece 354 veces, la mayor de ellas en los salmos, la mayor cantidad de ellas. También está en los salmos proféticos, en los libros proféticos, perdón. ¿Y qué significa salvar, liberar, dar la victoria o ayudar? Y lo más frecuente es que esta palabra se utiliza teniendo como sujeto a Dios. Dios es quien salva, Dios es quien libera, Dios es quien da la victoria. Y el que recibe esa acción es el pueblo de Dios o el Hijo de Dios o el escogido de Dios o el ungido de Dios. Él los ha librado de toda clase de dificultades, incluyendo cosas como los enemigos nacionales o personales. Esta es otra palabra que utilizamos para salvación. Por eso, cuando se menciona Yahweh, Jehová es mi salvación. Y en Ezequiel, esta palabra toma también características morales. Muy interesante que rápidamente podamos ver este pasaje de Ezequiel, donde la palabra ya toma un aspecto moral o el autor lo utiliza en un aspecto moral. El capítulo 27, 37, el verso 23 dice de la siguiente manera: nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la palabra Yashá. En el Nuevo Testamento tenemos una palabra griega que es sozo. En la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, donde tenemos la palabra sozo, aparece unas 3/5 partes del tiempo para traducir la palabra anterior que veíamos anteriormente, esta, yasha, y se usa la palabra soteria, sobre todo para los derivados de esta palabra mencionada anteriormente, de yasha. Así es como Jesucristo se presenta como el que salvará a su pueblo de sus pecados. Una salvación espiritual, más específicamente en ese sentido, la usa el Nuevo Testamento, una salvación que ofrece Dios a través de Cristo Jesús, este,
y la menciona el apóstol Pablo también, y se experimenta por fe, no por obras, como dice Efesios 2, versículo 8 también. Y en la literatura cristiana de los primeros siglos, esta palabra sozo solo se le aplica a Dios, principalmente. Solo se le aplica a Dios y a Cristo. El sustantivo soteria, salvación, aparece 45 veces y se refiere casi exclusivamente a la salvación espiritual. Y esto es algo importante también. Vamos a ver rápidamente las naturalezas de Dios y de la humanidad. Bueno, es que Dios tiene características, tiene una naturaleza en sí mismo y la humanidad también. Y eso es parte de la obra salvadora de Cristo hacia la humanidad, por su naturaleza y por la naturaleza o la condición de la humanidad, es que Dios salva al ser humano. Todos los términos que usa la Biblia para describir la personalidad de Dios son cualidades igualmente esenciales en su naturaleza. No hay una mayor que otra, no hay una más importante que otra. Todo tiene que ver con precisamente la naturaleza de Dios, como sus atributos. Por ejemplo, la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. La bondad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Uno de los atributos de Dios es el amor de Dios también, importante. Entonces, la santidad de Dios. Dios es un Dios de una santidad absoluta, completa. En Él no hay imperfección. En Él no hay mancha. En Él no hay pecado. Él es el Dios de una justicia recta, completa, absoluta. Ni puede ni quiere tolerar o justificar la falta de santidad o de justicia. De ahí, nosotros como creyentes y como estudiosos de la palabra de Dios, tenemos que ver que hay lo que podríamos llamar una ética bíblica, una ética cristiana, algo que nos dice a nosotros, ustedes deben de tener un carácter parecido al de Cristo, al de Dios, que es un Dios santo. Él, Dios les ordena a todos los pueblos y en todos los lugares que se arrepientan. En las generaciones del pasado, Él ha dejado a todas las gentes andar sus propios caminos, aunque ahora quiere que se conviertan de todas estas vanidades. Pablo dice que en la cruz Dios trató de demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Bueno, el Antiguo Testamento afirma continuamente que el Señor es bueno, que solo hace cosas buenas. Hay un escritor que afirma la palabra bueno es el término más amplio que se puede utilizar cuando se elogia la alta calidad de algo. Aplicado a Dios, declara implícitamente la perfección absoluta de esta característica en él. O sea, Dios es el absolutamente bueno, el absolutamente santo, tardo para la ira. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Pero afirma más adelante, la paciencia de nuestro Señor es una paciencia para salvación, no es alcahuetería, no es tolerancia, es paciencia para salvación. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y ahí están los versículos bíblicos en los cuales nos apoyamos. La bondad de Dios. En el Antiguo Testamento hay 5 grupos importantes de palabras que se refieren a la misericordia, a la compasión, a la bondad de Dios. Cuando meditan lo que Dios ha hecho en el pasado por el pueblo del pacto. Esa es una de esos grupos de palabras. En su amor, Ahabá, y en su clemencia, Gemla, los redimió. Esa es una expresión, ese es un grupo de palabras. Cuando hace referencia al pasado, al trato de Dios en el pasado con amor. David compara la compasión, Rahem, del Señor con la compasión de un padre. En el Salmo 116:5 dice, sí, misericordioso, Rahem es nuestro Dios. El Nuevo Testamento usa sobre todo Helios y sus formas derivadas que se encuentran principalmente en Pablo.
en Lucas y en Hechos. En los evangelios sinópticos, el verbo eleo, sobre todo en las súplicas dirigidas a Jesús, el Hijo de David, pidiendo misericordia, ten misericordia, Hijo de David, mientras que en las epístolas la palabra se refiere principalmente a Dios, en cuanto muestra o no su misericordia. La misericordia es tanto humana como divina. En esa expresión, en esa manifestación que se da en las epístolas, pero nos enfocamos en ese grupo de palabras para hablar acerca de la bondad y la compasión de Dios. La bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Aquí tenemos un grupo de pasajes que nos hablan precisamente de esa misericordia que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? También la gracia. Esta palabra gracia es el don no merecido por el cual reciben la salvación las personas, es decir, recibimos algo que no merecíamos. Eso es gracia. Y aparece principalmente en los escritos de Pablo como escrito o como concepto central que expresa de manera más clara su comprensión, la del apóstol Pablo, de que el acontecimiento de la salvación manifiesta una gracia inmerecida. Merecíamos la ira de Dios, pero inmerecidamente Él nos salva en su gracia. El amor de Dios. Aquí tenemos este pasaje donde dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os han querido. Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Es una acción de Dios y quiso guardar el juramento por un pacto que hizo, que juró a los antepasados. Él los ha sacado con mano poderosa. Y así todo el proceso de revelación y la evolución del término salvación hasta que se cumple en Jesucristo también. Con amor a Jabá eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Nuevo Testamento usa las palabras agapao y ágape, palabras que hemos visto o escuchado muchas veces para referirse al amor salvador de Dios. Dios es amor, Dios es ágape. Por eso ha dado a su Hijo unigénito, porque el amor de Dios lo llevó a dar a su Hijo, a dar la ofrenda para pagar nuestros pecados y redimirnos. Así que, rápidamente, este es un resumen de esos primeros conceptos, de ese primer objetivo que vemos acerca de la salvación de Dios para el ser humano. Espero que usted pueda estar bien. Cualquier duda, cualquier comentario, le agradezco que me escriba y este miércoles, si Dios lo permite, nos veremos para la segunda sesión del curso. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y estamos conversando.